¡Atención! ¡Mete la mano si te atreves! Pero te aseguramos que quema. Aquí está. Aquí está el tema caliente. Bueno, aquí está el tema caliente, señoras y señores. Muy caliente. Sí, señores, y vamos a hablar del mensaje que dio la gobernadora, señoras y señores, en cual aparentemente todo el mundo, bueno, se contentaron Rivera Chats y la gobernadora, se dieron un abrazo, se dieron un besito, así que fue un mensaje. No hay problema entre ellos. Aparentemente todo el PNP alineado con él, ahí está el padre y Sonji dándose un abrazo, ahí está, eso es, qué bonito ejemplo, abracémonos todos. Gracias. Yo iba a darle un abrazo a Francisco, pero se quedó, aparentemente, lo tengo en línea. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos, Fonky, gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan. Así es. Mira, bienvenido, Francis. Paquito. Mira, Paquito, dime una cosa. Obviamente queremos primero un poco desmenuzar la parte financiera del mensaje de la gobernadora. Y para que nos diga, porque yo leí algo, y no sé si tú me corriges si estoy equivocado, que tú escribiste que desde tu punto de vista aparentemente los números no cuadran. ¿Eso es correcto lo que yo leí o leí otra cosa? No, mira, Fonky, yo, ¿verdad? Escuché el mensaje de la gobernadora. Obviamente un presupuesto de 13.180 millones, van a haber millones para repartir en distintos programas de gobierno. Yo lo que creo que me parece un poco curioso es que la gobernadora reiterara a la Asamblea Legislativa que pidiera esta solicitud a aprobar la reforma contributiva, porque en teoría pues reduciría los ingresos en 554 millones, cuando ya las proyecciones de ingresos a duras penas pasan la totalidad de gasto. Así que siguen elevando el gasto público a unos niveles nunca antes visto en la historia de Puerto Rico. Ya la brecha entre ingresos y gastos pues se va achicando, porque cada vez el ingreso se queda estable y el gasto sigue elevándose, y la gobernadora, sin hacer ningún ajuste al presupuesto de reducción de gasto público, solicita a la Asamblea Legislativa que se apruebe una reducción de 554 millones en los ingresos al Estado, cuando los ingresos superan a los gastos por apenas 300. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, a mi juicio, esa solicitud que no necesariamente encaja con lo que es una sana administración financiera del fondo general. ¿A qué tú crees que se debe que la gobernadora lo haya planteado de esa manera o haya querido ajustar el presupuesto de esa forma? ¿Qué es lo que ella entiende? ¿Por qué discrepan ustedes dos? ¿Será como en una ese táctica sentido? política? Ajá. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la razón que tú entiendas que ella puede estar haciendo eso? Mira, yo creo que poco a poco, y esto viene de antes de ella, cuando yo llegué en el 2017 al gobierno, que yo no jamás hubiera pensado que el gasto se iba a elevar a los 13.000 millones que ya vamos 3 años solicitando en el proceso presupuestario. Pues la gobernadora, a pesar de que ha reclamado que está haciendo unos cambios dramáticos en el proceso presupuestario de Puerto Rico, la verdad es que esto es un calco del presupuesto del año anterior, que es un calco del presupuesto del año anterior, y así sucesivamente con ciertos ajustes. ¿Por qué no existen estas reducciones significativas que deberían haber? Bueno, porque el 70%, casi 2/3 partes del presupuesto del Fondo General se va al servicio de la deuda, que ya está pactado en la orden del Tribunal Federal como parte del proceso de quiebra, 2.000 millones a los pensionados y 1.000 millones más a un fideicomiso de pensiones, y el resto es nómina. Y son partidas, tanto las pensiones como la nómina, son partidas que los políticos, los funcionarios electos, pues no tienen apetito a revisar, y crean estas desfases que al final del día imposibilita o reduce la probabilidad de que Puerto Rico pueda tener reducciones en la carga contributiva, porque ya 2/3 partes del presupuesto del Fondo General se obligan con unas partidas que no se pueden alterar o que políticamente no se quieran alterar. Y eso es lo que trae, ¿verdad?, estos conflictos y estas inequidades a la hora de cobrar los impuestos en Puerto Rico. Y esto es, o sea, en nuestro ser, por ejemplo, si tú piensas en la salud del país, tú pensarías que hubiese algún tipo de inversión razonable
en servicios básicos. Por ejemplo, ahora mismo el área metropolitana está pasando por una crisis del agua. Si tú escuchas al país, o sea, si escuchas a la gente que se expresa por radio, en los programas de televisión, en la prensa, en todos lados, en la calle, el agua es un issue enorme. Que no se ha resuelto en áreas como en áreas como Río Piedra, por ejemplo, que dicen que el agua va y viene. Entonces es una cosa verdaderamente preocupante. Asimismo, la energía eléctrica, asimismo, las carreteras, nuestros centros de salud pública, ¿no? La capacidad que tenemos de cuidar de nuestros envejecientes. O sea, todas estas cosas que uno pensaría que debería ser como que prioridad y deberíamos como que estar todos alineados para pensar en esas cosas, ¿no? De que son básicas para poder tener una vida por lo menos más o menos llevadera, digna. Pues entonces en esas cosas seguimos, los sistemas aparentemente se siguen deteriorando y como que no hay esperanza de que mejoren. Entonces, ¿cómo se logra esto dentro de dentro de esa realidad económica que tenemos en ese presupuesto? Ese marco tan tétrico. Exacto, hay algo que impacte estas áreas y que nos ayude. Bien bello, que sonriamos. Siempre hay partidas que la gobernadora se anuncia, y yo no reto, ¿verdad?, que esos anuncios que ella haya hecho en efecto de encontrar esas partidas asignadas en el presupuesto, porque por lo menos mi experiencia es que estos mensajes de presupuesto se revisan con el componente financiero. Tanto el director de OGP como el secretario de Hacienda y el director de la FAF revisan que esos mensajes que se estén dando, esas asignaciones, estén contenidas en la resolución del presupuesto, que es el vehículo legislativo para aprobar el presupuesto en Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Que en Puerto Rico, distinto tal vez a otros estados, el presupuesto, como ya está tan comprometido en esas tres partidas que le dije, las partidas de infraestructura, en inglés se le llama CAPEX, Capital Expenditures, que son las erogaciones de mejoras de capital, pues no llegan ni al 5%, por regla general, se quedan en un 2, a veces no llegan ni un 2, 2.5%, y esto pues afecta de diversas maneras. Por eso uno ve que el gobierno como que se mantiene inerte, ¿verdad?, que no se ve grandes transformaciones, porque es que no se está invirtiendo cantidades significativas en infraestructura. Una partida que a mí me llamó la atención es que del presupuesto más grande en la historia de Puerto Rico, que se presenta, solo asigna $1.800.000 en asuntos de inteligencia artificial. O sea, el mundo moviéndose en una dirección y el gobierno de Puerto Rico invirtiendo cantidades paupérrimas. Y es que no los culpo, porque en la medida en que no tengan el apetito para hacer las verdaderas transformaciones que son antipáticas, pues ciertamente vamos a seguir en estado comatoso, como lo estamos viendo. Recordemos, mira, una cosa es tener un empleado contratado y pagarle el salario que se le paga, y otra cosa es tener una profesionalización de ese empleado, que se puedan tener seminarios, educación continua, sistemas adecuados, sistemas de monitoreo, de supervisión. Eso en el gobierno es bien difícil implementar, porque no hay los recursos económicos asignados, porque el 70% se van en estos gastos que no necesariamente mejoran la administración pública, y es muy poco el margen de operación que tienen los gobernadores a la hora de mejorar la administración pública, cuando ya 2/3 partes se determinan y se predeterminan en el proceso presupuestario en gastarlo en esas tres Paquito, partidas. pero ¿cómo tú quieres que imagínate, no invierten en la inteligencia humana? Mira la Universidad de Puerto Rico, van a invertir en la artificial. ¿Entiendes? O sea, mira, no invierten en ninguna inteligencia. Ponky, mira, sobre la Universidad de Puerto Rico, yo creo que se debe tener una conversación comprensiva de esto. A mí me choca muchísimo que haya una reducción casi del 35% del estudiantado y todavía no abracemos a la estructura de 11 recintos. Tú tienes universidades como Penn State, universidades que corren en verde, y en verde billonarios, corren en positivo y con billones de dólares. Están cerrando recintos. Entonces,
aquí nos amarramos a esa estructura, a diluir los recursos en 11 recintos y necesariamente consolidar y tener más volumen en menos recintos para preservar mejores profesores, preservar mejor servicio, consolidar mejores servicios al estudiantado. Seguimos abrazados a esta estructura como si hubieran 4 millones de puertorriqueños, cuando a duras penas llegamos a los 3. Y yo sé, ¿verdad?, que van a venir 28 críticas a lo que planteo, pero se los digo genuinamente, para mí es sentido común. Es un asunto de sentido común, donde el sistema de salud se tiene que compactar, el sistema educativo se tiene que compactar, y no hacerlo es básicamente sentenciarlo a un colapso, tratando de mantener una estructura así de grande para un estudiantado que cada vez es menor y que todo apunta a que se va a seguir reduciendo. Paquito, el padre Orlando por aquí, un poco en arroz y habichuela para que nuestra gente de barrio pueda entender algo. ¿Cuántos presupuestos balanceados tiene que presentar el gobierno de Puerto Rico para que la Junta de Fiscalización se vaya para su casa? Mira, son varios criterios. Número 1, que el gobierno presente presupuestos bajo las reglas de Modify Accrual. Esos son los principios generalmente aceptados de contabilidad. Número 2, que por 4 años consecutivos los ingresos superen las erogaciones bajo esas mismas reglas de contabilidad. Eso está ocurriendo desde hace ya muchos años atrás. 2022 corrió en superávit, 2023, en el momento en que el gobierno de Puerto Rico emita los estados financieros auditados, que no emite un estado financiero auditado desde el año 2024, okay. Pero yo creo que con toda probabilidad va a presentar nuevamente que el Fondo General corrió en positivo. Y el otro componente importante es que Puerto Rico tenga acceso a los mercados a tasas razonables. Y yo creo que ahí es donde esto va a tomar años, en el sentido en que por eso es que yo pienso que la Junta no tiene que mentir, simplemente no tiene que entrar en estas propagandas diciendo que el gobierno está corriendo en déficit. No es cierto. Por dar un ejemplo, aprobaron el incentivo reintegrable, cuya certificación de fondos del secretario de Hacienda consistió en sobrantes de años anteriores. Pues estábamos o no estábamos en déficit. ¿Cómo es que se aprueban con sobrantes, verdad? Porque son esas contradicciones que ocurren mucho con las propagandas. Las propagandas no tan solo las hacen los políticos, también la Junta se presta para la desinformación. Pero ese tercer componente que dije de acceso a los mercados, poder coger prestado a tasas razonables, es lo que más tiempo le va a tomar al Estado. O sea que lo que se nos vende muchas veces, la retórica pública, es que hay que presentar 4 presupuestos balanceados y que se presentó uno y que este sería el segundo. ¿Eso no es exactamente cierto? Los estados financieros del gobierno de Puerto Rico muestran y mostrarán con toda probabilidad que Puerto Rico lleva corriendo en verde desde hace mucho tiempo atrás. Así que puedes sentarnos a seguir escuchando la propaganda con tu dinero de contribuciones para seguir perpetuando y recordemos que la Junta también se nutre de hacer ver más torpe al gobierno de lo que verdaderamente opera. Muy bueno. Para seguir perpetuando su existencia. Bueno. Recordemos que un organismo que se nutre de $60 millones en presupuesto operacional, que ya se han institucionalizado, que no se ven a ellos como un estado de excepción, que yo creo que en cualquier democracia deberíamos ver este tipo de organismos como un estado de excepción, porque se fraudan ciertos poderes democráticos. O sea que si queremos ahorrar algo, podríamos cortar la Junta de Fiscalización, que son 60 millones. Pero es que mira, padre, se renegoció los términos de deuda de la deuda central. Y ellos han mantenido el mismo presupuesto. Pues, ¿qué hacen? Si antes estábamos negociando, le dedicamos muchas horas, mucho esfuerzo, muchos consultores para la renegociación de los términos de la deuda del gobierno central, ¿cómo es que mantenemos la misma estructura de costo si ya una de tus principales funciones concluyeron con esa negociación? Wow. ¿Ves?
Sí. Paquito. Mira, debe ser Paquito, gobernador de Puerto Rico. Tú vas a me lo tener has que dicho 50 veces. hacerte un documento como el Papa, el Magnificus Financitus, Así lo veo. o algo así, Paquito. Mira, Paquito, aparte de todo, gracias por estar, obviamente, disponible esta mañana Siempre, sí. para ponernos en perspectiva, ¿verdad? Ese mensaje de la gobernadora, Valioso. en el cual todo el mundo salió vitoreando y salió muy contento, pues tenemos un Se dieron poquito de... besito, el presidente del Senado y la se gobernadora. abrazaron. Ay, Dios Y mío, mira, joda. Paquito, por si acaso, esto no tiene nada que ver con el tema, pero te invité a comer, así que Sí, pero- Ajá. tenemos que Ajá. tengo que visitarlo, Sí, tengo que Paquito, visitarlo. vaya para allá. que de verdad que necesito hablarte esta semana para invitarte, para que te lo estoy haciendo públicamente ahora. Te van a Porque contratar otra vez. Le quiero dar update. Emplazamiento público. Emplazamiento Sí. público y le voy a dar update al país si se dio o no se dio. Así que Sí. No, dale, y muchas te bendiciones, está agradecido. dale, te escribo después de aquí para agendarlo rápidamente. Paquito, no te pierdas la alcapurria de Funky. No Sí. te la Se ve pierdas. interesante, se ve interesante. súper. No, sabe buena. ¿Cómo sabe? Tacho, sabe rica. Gracias, Dale, dale. Paquito. Gracias, Paquito. Muchas bendiciones a todos. Bendiga, Cómo no, bye. ahí está.